Sí, una aclaración, no sé si están algunos acá. Tengo un par de alumnos, por lo menos de los que me tocó a mí corregir, que no están en el SIU inscritos como... están como pendientes. Tengan cuidado de que a mí me pasan las listas de sección alumno oficiales y yo sobre esas listas tengo que pasar la nota. Si no figuran en esa lista oficial de sección alumno, yo no puedo pasar las notas. O sea, no tengo forma de ponerlo otra manera que no sea que aparezcan en esas listas oficiales. Creo, hasta ahora yo voy 2 que están en esa situación. Yo le diría que chequeen su situación en el SIU. Ahí cambié el tipo de micrófono. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Bueno. Bueno, largamos. Espere que ponga la grabación. Ahí estamos. Bueno, como siempre, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran de lo que ya vimos en la clase pasada? De hecho, voy a retomar exactamente donde dejamos el día viernes para seguir avanzando, para darle un poco más de teoría, así pueden hacer los 2 primeros prácticos de la segunda parte, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran que volvamos a rever? Ok. Listo. Comparto pantalla, donde habíamos dejado la vez pasada. Bueno, a ver, haciendo un rápido repaso de lo que habíamos visto la vez pasada, que era justamente el uso de las transformadas de Legendre. Lo voy a volver a escribir yo, así se van entrenando. Ustedes, si recuerdan, digamos, como resumen, que la ecuación para transformar era phi, la general, ¿no? Y grande menos la sumatoria. Hay que aprender a hacer los dibujitos de esto. La sumatoria de P sub K, X sub K, era la ecuación que marcaba la transformación de la relación fundamental. Y nosotros teníamos, para un sistema simple, si partíamos de la representación de la relación fundamental en la forma energética, U como una función de la entropía y del volumen, para el número de moles, teníamos la ecuación diferencial de esto, que era du T por diferencial de S menos P
por diferencial de B. Bueno, si nosotros hacíamos la transformada, si aplicábamos la transformada, teníamos la primera transformada que se llamaba F, que era la energía libre de Helmholtz, es función de T y de B, en donde nosotros transformábamos la entropía por la temperatura, ¿sí? La forma de Euler o de Euler era F U menos TS, ¿sí? Y la ecuación diferencial, acá de vuelta, una forma rápida de sacar la ecuación diferencial es mirar cuáles son las variables. Las variables de F es T y B, por lo tanto es menos S diferencial de T, y B queda tal cual, por lo tanto es menos P diferencial de B. ¿Sí? La otra transformada que teníamos era H, la entalpía, que era una función en donde transformábamos el volumen por la presión nada más, o sea que esto está en función de S y de P. La forma integrada era H igual a U más PB, y la forma diferencial era diferencial de H es T diferencial de S, ¿sí? Más, se cambia el signo, P diferencial de P. Siempre verifiquen de que en el diferencial está la variable, ¿sí? Entonces, es una forma rápida de ver que lo que están haciendo es lo que corresponde, digamos, ¿no? O sea, acá yo tengo S como variable, diferencial de S en el diferencial, P como variable, va diferencial de P como en la ecuación diferencial general, y le cambio el signo. Y la última que me queda es Gibbs, que es una función de T y P, y la forma diferencial es diferencial de G será menos S de T y más B diferencial de P. Entonces, de esa forma teníamos definidos los 4 potenciales termodinámicos: energía interna, Helmholtz, entalpía y Gibbs, para un sistema simple de un solo componente. Algunas aclaraciones que no hicimos la vez pasada, que no tuvimos tiempo, pero fíjense que el hecho de utilizar la transformada de Legendre nos garantizaba de que teníamos las mismas o prácticamente las mismas propiedades que la relación fundamental original. ¿Por qué digo prácticamente? Porque hay algunas pequeñas cosas que van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho de que la relación fundamental, tanto la entropía como la energía interna, eran funciones aditivas, eso es cierto. El hecho de ser funciones aditivas garantiza de alguna forma que son ecuaciones homogéneas de primer orden, ¿sí? Es decir, si reemplazábamos las variables por el producto de una constante por esa variable, tenía que ser igual a esa variable, a esa constante por la función original. Esto ustedes lo habían visto y habían hecho algunos problemas en el práctico número 5. Ahora, ¿qué pasa con la condición de homogeneidad en las transformadas? Porque si ustedes se fijan, en la transformada de Legendre, las variables no todas son extensivas. De hecho, lo que estamos haciendo es transformar o cambiar la extensiva por la intensiva. Entonces, ¿qué ocurre con la homogeneidad de primer orden en ese caso? Porque no tiene sentido, por ejemplo, multiplicar por lambda la temperatura. La temperatura es una variable intensiva, con la cual yo no la puedo sumar, por ende no la puedo multiplicar por una constante.
Entonces, ahí queda la condición de homogeneidad de primer orden solamente para las variables que quedan extensivas, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de energía libre de Gibbs, que sería en donde todas las variables son intensivas, excepto la del número de moles, que yo acá no la pongo porque supongo que es un solo componente, me va a quedar que es homogénea de primer orden solamente en el número de moles. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso no quita de que tanto la energía interna como la energía libre de Helmholtz, como la entalpía, como la energía libre de Gibbs, o sea, todos los potenciales termodinámicos, siguen siendo propiedades que son aditivas, ¿sí? Siguen siendo función de estado, son aditivas, son continuas, diferenciables, ¿sí? Eso no se pierde, digamos, durante la etapa de transformación. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser importante cuando ahora analicemos qué es lo que pasa con todo esto. Bien, yo voy a volver, esto que acabo de hacer es simplemente un ejercicio para que ustedes lo recuerden, pero voy a volver a escribir solamente las ecuaciones diferenciales de los cuatro potenciales termodinámicos. Lo voy a escribir acá arriba. Du, esto ustedes se lo tienen que ya saber como el Padre Nuestro, ¿no? Du T diferencial de S más, perdón, menos PdB TH es TdS más VdP, TF, diferencial de Helmholtz, es menos SdT menos PdB, y Gibbs, diferencial de G, es menos SdT, esperen que siguen entrando, ahí está, menos SdT más VdP. Bueno, acá presten atención. Fíjense, esto lo vamos a dejar a un costado, a ver si puedo. Yo lo voy a correr. Ah, no me permite achicarlo, pero está bien. Bueno, recuerden que T, para estos casos, por definición, T era la derivada parcial de U respecto de U, respecto de S, en este caso, digamos, a B constante. Digo en este caso porque si hay otras variables, son todas constantes ahí, ¿no? Y menos P era la derivada parcial de U respecto de B, ¿sí? En este caso a S constante. ¿Está? Eso era por las definiciones que habíamos visto anteriormente. Es decir, T y P y cualquier otra variable intensiva era una derivada parcial primera de la relación fundamental que estamos hablando. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque el hecho de haber aplicado la transformada de Legendre, y como les decía, no perdemos las propiedades matemáticas que tenía originalmente la relación fundamental. Esto significa de que tanto U, H, F y G y cualquier otra transformada de Legendre que hagamos de la relación fundamental siguen siendo función de estado
Y si son función de estado, es una función potencial. Si es una función potencial y función de estado, su ecuación diferencial es exacta. Y esto es muy importante. Y si es una ecuación diferencial exacta, se puede aplicar un teorema que ustedes deberían haber visto en análisis matemático de las ecuaciones diferenciales exactas, en donde dice que para una ecuación continua, diferenciable y exacta, las derivadas segundas, cruzadas, mixtas, son iguales. Ese se llama el teorema, de Schwarz. Si yo mal no recuerdo, creo que se escribe así. ¿Sí? O Clarion también tiene el otro nombre que se lo conoce al mismo Clarion, no Clarion, Clarion, al mismo teorema. En donde me dice, no lo vamos a demostrar, obviamente es un problema de análisis matemático, que las derivadas segundas cruzadas mixtas son iguales. Es decir, si yo tengo la derivada segunda de U respecto de S y respecto de B, en este caso, es igual a la derivada segunda de U respecto de B y respecto de S. ¿Está? Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. ¿Qué es la derivada primera de U respecto de S? Acá arriba lo tienen. Es T. ¿Sí? La derivada, esto, a ver, lo voy a poner en otro colorcito para que lo identifique bien. La derivada de U respecto de S, ¿qué es? Es T. ¿Sí? Y la derivada primera de U respecto de B, ¿qué es? Menos P. Entonces, de acá puedo decir que la derivada, vuelvo a cambiar de color para ser consecuente, que la derivada de T respecto de B a S constante tiene que ser igual, la derivada de U respecto de P del volumen es menos P, por lo tanto esto es menos la derivada de P, ¿sí?, respecto de S a B constante. Bien, esto que yo acabo de deducir acá bien recuadradito, es lo que se conoce con el nombre de relación espera que siguen entrando, relación de Maxwell. ¿Sí? Bien, esto que acabo de escribir, si ustedes se fijan, es una relación sumamente útil y muy interesante. Fijémonos qué aplicación física tiene esto. ¿Qué es lo que me está diciendo esta relación de Maxwell? ¿Sí? Las relaciones de Maxwell son un montón. Esta es una de ellas que acabo de deducir partiendo de la ecuación diferencial de la energía interna para sistemas simples. Me está diciendo de que la forma en que varía la temperatura con el volumen en un proceso adiabático es igual a cómo varía la presión con la entropía en un proceso isocórico, cambiado de signo en este caso, ¿no? Vuelvo a reiterar, esta relación que acabamos de encontrar me está diciendo físicamente que en un proceso adiabático, porque es a ese constante, la forma en que varía la temperatura con el volumen es igual a cómo varía la presión
con la entropía en un proceso isocórico. Cambiado de signo. Fíjense que no hicimos, excepto la única condición de que pusimos hasta ahora, es que el sistema sea un sistema simple, en donde las variables son S, B, y acá particularmente lo tengo para un solo componente, no hay otra restricción para que valga esta relación. ¿Sí? Entonces, si pongamos que yo tengo una situación en donde no puedo reproducir un proceso midiendo la variación de presión y la variación de entropía en un proceso isocórico, no lo puedo hacer por alguna imposibilidad física en el laboratorio o en una planta piloto o en lo que sea, a través de la relación de Maxwell yo puedo decir, a ver, si no puedo reproducir el proceso isocórico y medir presión, y sobre todo medir entropía, que es lo más complicado, lo que puedo hacer es hacer evolucionar ese mismo sistema en un proceso diabático, en donde simplemente tendría que aislarlo, ¿sí? Y mido cómo varía la temperatura cuando varía el volumen. Y yo sé que ese coeficiente es lo mismo, cambiado de signo. ¿Se entendió? Ahora después vamos a ir viendo aplicaciones muy prácticas de todo esto. Por ahora, lo que me interesa de que ustedes primero entiendan físicamente qué significa tener esta igualdad de derivadas parciales, ¿sí? Y después vamos a ir viendo distintas aplicaciones, o sea, en qué vamos a aplicar directamente este tipo de situación. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque a partir de ahora vamos a empezar a deducir otras relaciones de Maxwell. Miro el chat y me fijo si tienen algún problema. Díganme algo. Sí, se entendió, profe. ¿Todos no quieren que repita nada hasta ahí? Bueno, ok. Ahora, fíjense que digamos, por la misma razón, por aplicación del teorema de Schwarz, vamos a aplicarlo en las otras ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, a ver, de la ecuación de la entalpía, yo puedo decir que la derivada de T respecto de P a S constante, ¿sí? Es igual a la derivada de V respecto de S a P constante. ¿Está bien? La derivada de T respecto de P a S constante es igual a la derivada de V, ¿sí? Respecto de S a P constante. Segunda relación de Maxwell. Digo segunda, esto no tiene un orden, ¿no? Pero vuelvo a marcarlo. Profe, ¿esa ecuación de dónde salió? De mirar fíjense, si yo miro, vuelvo de arriba, miro la ecuación diferencial de la energía interna y aplico Por el el teorema de signo. Schwarz. ¿Eh? Por el signo negativo, pregunto. ¿La de la primera? Sí, para la segunda. Para la segunda no hay signo negativo. Ah, bien, ya entendí. El signo negativo me aparece porque tengo P, me aparece P como la derivada de U respecto de B a S constante. Bien. ¿Sí? Yo estoy simplemente, fíjense, aplicando el tema de que las derivadas segundas, mixtas, cruzadas son iguales, ¿sí? Yo digo que la derivada de T,
cambiar de color, que la derivada de t respecto de p, antes yo decía la derivada de t respecto de v en la primera ecuación. Ahora digo, la derivada de t respecto de p a ese constante es igual a la derivada de v respecto de s a p constante. ¿Está? Esta, la que acabo de escribir, sale de la entalpía, de la ecuación diferencial de la entalpía. La anterior salía de la ecuación diferencial de la energía interna. De la misma manera, vamos a ver a partir de Helmholtz, ¿qué puedo deducir? Puedo decir, cambio de color, puedo decir que la derivada menos, porque tengo un menos adelante, la derivada de S respecto de, vamos a escribir bien S, ese S me salió como un 5, pero un cachito. La derivada de S, ¿sí? Respecto de B tiene que ser igual, estoy mirando Helmholtz, a menos la derivada de P respecto de T a B constante. Perdón, ya me falta acá. Esto es a T constante. Otra relación. Vuelvo a marcar. Bien. Y de la última ecuación diferencial, que vendría a ser la ecuación diferencial de la función de Gibbs, uno puede sacar que la derivada parcial menos la derivada parcial de S respecto de P a T constante tiene que ser igual a la derivada de B respecto de T a P constante. Última relación de Maxwell que se deriva de este conjunto de ecuaciones diferenciales. Bueno, de vuelta, cada una de estas relaciones de Maxwell tiene el mismo significado físico que hacíamos en la primera. O sea, por ejemplo, en un proceso adiabático, acá, en un proceso adiabático, la forma en que varía la temperatura con la presión es igual a la manera en que varía el volumen con la entropía en un proceso isobárico. Para el otro caso, la variación de la entropía con el volumen en un proceso isotérmico, ¿sí?, es igual a cómo varía la presión con la temperatura en un proceso isocórico. Y la variación de la entropía con la presión en un proceso isotérmico, menos la variación de la entropía con la presión en un proceso isotérmico, es igual a cómo varía el volumen con la temperatura en un proceso isobárico. Yo voy a intentar ahora copiar, a ver si me deja. Bien. Quiero poner las 4 relaciones de Maxwell que hemos encontrado. Déjeme un segundo. Si yo fuese un poquito más prolijo, me podría ser más fácil, no importa.
Vamos a hacer algo. Quiero copiar las 4 relaciones de Maxwell porque ya van a ver que tenemos una manera muy interesante de poder encontrar las relaciones. Ahí está. Vamos a copiar esta también. Y voy a copiar la última. Bueno, perfecto. Ahora, digamos, durante un tiempo, recuerden que esto lo encontró, lo desarrolló justamente James Maxwell allá por finales del siglo XIX, en donde, bueno, buscar hasta un cierto momento, buscar las relaciones, uno tenía que ir a tablas para ver cómo eran estas relaciones, porque es imposible acordarse de memoria estas relaciones. Sin embargo, por los años 30, si mal no recuerdo, por 1930, un físico suizo, Max Born, presentó en una conferencia una forma mnemotécnica de poder encontrar rápidamente las relaciones de Maxwell. Él lo que propone es armar, partiendo de un cuadrado, que yo voy a intentar, después voy a poner la imagen directamente, pero si yo armo un cuadrado, y pongo en cada una de las aristas, eh, los potenciales termodinámicos, si lo hago siguiendo el orden alfabético y en el sentido de la aguja del reloj, yo debería poner F, acá F, G, H, U, ¿sí? Y en cada uno de los vértices de ese cuadrado ponemos las variables que corresponden a esos potenciales termodinámicos. Entonces, yo por ejemplo sé que las variables naturales de la función de Gibbs es T y P, y de la función de Helmholtz es T y V. Por lo tanto, acá tendría que poner la temperatura, porque es común variable a estos dos potenciales termodinámicos. ¿Sí? Si acá pongo T y acá está Gibbs, acá viene P. Si las variables naturales de la entalpía son S y P, si ustedes no lo recuerdan, vayan a ver, entalpía tiene como variable S y P, ¿sí? Entonces, acá en este otro vértice tengo que poner S, y la última variable que me queda es el volumen, que viene aquí, en donde verifico que la energía interna tiene como variable natural a la entropía y al volumen, ¿sí? Y después de esto, tengo que trazar dos flechas que vayan desde la variable extensiva a la intensiva. Entonces, acá voy a trazar una flecha que va de la extensiva, que es la entropía, a la intensiva, que es la temperatura. ¿Sí? Y ahí pongo mi flechita. Y va desde la extensiva volumen hasta la presión. Pero acá es el único caso en donde tengo que hacer una salvedad. La real variable no es presión, sino es menos la presión. Por ese único motivo yo tengo que invertir la flecha. Solamente
por el hecho de no poner menos P acá. Si pongo menos P acá, sigo respetando esta regla que le acabo de armar. Bueno, y con esto termino de armar lo que se llama el diagrama mnemotécnico de Born. Profe, sí, disculpe, ¿puede repetirlo la flecha que justo se me bajó el internet y no lo puedo escuchar? ya lo repito. Gracias. Diagrama de Born. Bien, vuelvo a repetir todo como armo el diagrama mnemotécnico. ¿Sí? Me tomará líquido que hace mucho calor hoy. Bueno, el diagrama mnemotécnico es, armo un cuadrado. ¿Sí? En las aristas de ese cuadrado pongo los potenciales termodinámicos o las transformadas de Legendre, porque puedo estar no trabajando con estos potenciales. Esto vale para cualquier transformada de Legendre. ¿Sí? Pongo los potenciales en cada uno de sus aristas. ¿Sí? Y en los vértices del cuadrado, en los laterales, digamos, de cada uno de los potenciales termodinámicos, incluyo cuáles son sus variables naturales, teniendo la precaución de que coincidan, digamos, tengo que poner en cada vértice la variable que es común a los dos potenciales que están en las aristas. Por ejemplo, la energía interna tiene como variable natural el volumen y la entropía. Helmholtz tiene como variable el volumen, por lo tanto el volumen viene aquí, ¿sí? Y la temperatura. Gibbs tiene como variable natural la temperatura y la presión. ¿Tá? Y la entalpía tiene como variable la entropía y la presión. Una vez armado esto, tengo que tirar la flecha. La flecha siempre va desde la extensiva a la intensiva, ¿sí? Haciendo la diagonal del cuadrado. De la extensiva a la intensiva. O sea que voy desde la entropía, que es extensiva, a la temperatura, que es intensiva. Y así lo haría desde el volumen, que es extensivo, a la presión. Solo que específicamente en el caso la variable no es presión, sino que es menos presión. Como no pongo menos presión acá, lo que tengo que hacer es invertir la flecha. De esa manera se arma el diagrama mnemotécnico. Este diagrama mnemotécnico, insisto, en particular está armado para un sistema simple de un solo componente, entonces por eso me aparecen los potenciales termodinámicos y lo armo así. Una forma rápida de armarlo es armar el cuadrado, ponerlo en orden alfabético, los potenciales termodinámicos siguiendo la dirección de las agujas de un reloj analógico, no digital, obviamente, y una vez que puse F, G, H, U, completo con las variables. Acá nosotros antiguamente teníamos una regla que la impuso el ingeniero Hugo Oris, que ustedes lo deben recordar de Física 1. Hugo Oris fue compañero mío en la cursada y también alumno del doctor Gali. En realidad todos fuimos alumnos del doctor Gali, de eso no se preocupen. No sé si está por ahí, pero es así. Y él, como buen peronista que es, dijo, la forma más fácil de acordarse esto es, una vez que armé el cuadrito con F, G, H, U, del lado derecho ponemos Teniente General Perón. Y del otro lado, en aquel momento había un sindicalista muy famoso, vendría a ser el Hugo Moyano de ahora, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Saúl Ubaldini. Y entonces, del otro lado decía, viva Ubaldini Saúl. Y de esa forma uno podía rápidamente armar el diagrama mnemotécnico de Born. Bueno, eso nos quedó para las sucesivas generaciones, lo que pasa es que ahora ya nadie sabe quién es Saúl Ubaldini, es el único problema que tenemos. Pero bueno. Debe andar en colectivo. Debe andar en colectivo. ¿Quién? Saúl Ubaldini, no, ya se murió. Menem le da 2 o 3 líneas de colectivo, que ahora es una de las líneas más grandes de la Argentina. Saúl Ubaldini era un dirigente de los cerveceros. Sí. De cervecería Quilmes, se murió ya.
¿sí? Claro, él paró el país a Alfonsín no sé cuántas veces. 9 veces. Le Sí, hizo 9 paros a Alfonsín. sí. Era famoso por su campera de cuero. Siempre andaba con la misma campera de cuero en todos lados. Pero bueno, hay una forma también, digamos, mnemotécnica de cómo armar este cuadrito, pero está en inglés, digamos, ¿no? Es Great Physics have studied under very fine teacher. Es la forma de armar este cuadro originalmente en inglés, digamos, la manera mnemotécnica. La realidad es que ustedes tienen que armar, y vamos a hacer después, si tenemos tiempo, un problemita de armado de diagrama de Bohr con otras variables que no sean las del sistema simple. Ustedes lo que tienen que hacer es ir colocando en cada una de las listas una transformada de Legendre y a sus laterales, izquierdo y derecho, o arriba y abajo, de acuerdo a donde estén, van poniendo sus variables naturales y lo arman al cuadro. Bien, y ahora le explico cómo se usa. Parten desde cualquier punto del diagrama. Parten desde cualquier punto del diagrama. Es decir, por ejemplo, agarro la variable volumen y digo, la derivada de V respecto de T, o sea, me voy a la T que está en el otro vértice. La derivada de V respecto de T a P constante, voy a intentar a ver si me siguen con el puntero láser. La derivada de B respecto de T a P constante, salto 1 y vuelvo. Es igual a la derivada de S respecto de P a T constante. Ahora la escribimos. Entonces, yo lo que le acabo de decir es la derivada de B respecto de T a P constante, salto 1 y vuelvo. Es igual a la derivada de S respecto de P a T constante. Las flechas del diagrama me van a servir para determinar los signos. En la primera derivada voy de P que está fuera, de la presión que está como constante, hacia el volumen. Me voy de P hacia B. Voy en el sentido de la flecha, queda positivo. Y la otra voy desde afuera hacia adentro, desde T hacia S. De T hacia S voy contrario a la flecha, por lo tanto tengo que poner un signo menos aquí. Y ya tengo una relación de Maxwell. Esta relación de Maxwell que acabo de encontrar con el diagrama de Bohr tiene que corresponderse con alguna de estas 4 que yo acabo de escribir. A lo sumo pueden estar invertidas, nada más. Esta que yo acabo de encontrar, si ustedes miran bien, es esta. La última. ¿Lo ven? Profe, ¿podría volver a explicar, por favor, cuando encontró la derivada parcial y puso el signo menos? Ahí ya me perdí. No se preocupe, lo vamos a hacer en todo. Voy a encontrar las 4 derivadas. Ya encontré una, voy a encontrar las 4. Y en todas vamos a aplicar esto de los signos que me acaban de preguntar. ¿Sí? A ver, voy a buscar otra. La derivada, vamos a cambiar de color así se distrae. La derivada de T respecto de P a S constante, que es derivada de T respecto de P a S constante. ¿Ah? Salto 1 es derivada de V y vuelvo para atrás. Respecto de S a P constante. Ahora vemos lo de los signos. ¿Sí? Vuelvo a verificar. Derivada de T respecto a P a S constante, salto 1 es derivada de B respecto de S a P constante. Ahora vemos los signos.
voy de afuera hacia adentro, de S a T. De S a T voy igual que la flecha, yendo de S a T en el diagrama, voy igual que la flecha, por lo tanto el signo es positivo. Voy de P, la otra derivada, voy de P a B. De P a B del diagrama, voy siguiendo el sentido de la flecha, es positivo. Queda tal cual la derivada. ¿Sí? Ahora busquemos esa derivada en esta lista. Derivada de T respecto de P a S constante es derivada de B respecto de S a P constante. Era de arriba. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí se entendió, profe, gracias. Se van a hartar de hacer este tipo de ejercicios, porque ya van a ver la aplicación directa que tiene. Vamos con otra. A ver, yo les pongo derivada de P, vamos a seguir cambiando colorcitos, así nos divertimos. Derivada de P respecto de S a B constante. A ver si se animan ustedes a decirme a qué es igual. Derivada de P, lo voy a marcar con el láser. Derivada de P respecto de S a B constante. ¿A qué sería igual? Alguien que se anima a contestarme. Derivada de derivada de t con respecto a la derivada de b con s constante. Con S constante, correcto. Lo marco de vuelta. Derivada de P respecto de S a B constante es derivada de T respecto de B a S constante. Vamos con los signos. Voy de B a P. De B, que está afuera, a P, que está dentro. Me voy al diagrama. Voy de B a P. Voy en sentido contrario, por lo tanto, acá va un signo menos. Y voy de S a T. De S a T. Voy en el diagrama, de S a T, sigo el sentido de la flecha, queda así. Esta derivada, esta relación de Maxwell, sería la segunda. Es esta. ¿Se entiende? Me queda una sola, me queda la última por hacer. ¿Qué sería la última? Derivada de S respecto de B del volumen a T constante es igual, derivada de S respecto de B a T constante es igual a la derivada de P respecto de T a B constante. Veamos los signos. En los signos, a ver, voy de T a S, de afuera hacia adentro, de T a S. De T a S en el diagrama voy contra la flecha, el sentido de la flecha va un signo menos acá adelante. Voy de B, en la otra derivada, voy de B, volumen, a P, la presión. En el diagrama voy de B a P, contrario al sentido de la flecha, va un signo negativo también. Estos signos negativos se simplifican y me quedan positivos ambos. Y esta tiene que ser esta. Es esta. Con lo cual, a partir de ese diagrama,
hemos podido deducir las 4 relaciones de Maxwell para este caso particular que estamos analizando. ¿Preguntas? Bueno, a modo de ejercicio, les propongo hacer todo el ejercicio completito partiendo de un sistema que intercambia energía con 2 variables. No sé, cualquiera, a ver. Una U que es función, intercambia trabajo en forma de área, digamos, de un trabajo de extensión superficial, ¿sí? Y la otra variable, vamos a ponerle, ¿qué se les ocurre? Cualquiera. Una de las que no solemos utilizar. A ver, Q, la carga. Carga, no calor, carga. Bien, supongamos que tenemos un sistema que solamente intercambia trabajo en forma de tensión superficial, de extensión superficial y de carga electrostática, en donde los pares conjugados del área será la tau, o sea, la forma de intercambio de energía es tau por diferencial de área, y el otro trabajo es la FEM, fuerza electromotriz, por diferencial de carga. ¿Sí? En vez de entropía y volumen que veíamos en un sistema simple. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las transformadas de esta función. Entonces, acá pongo ya la forma diferencial de esta, que sería tau diferencial de área más la FEM diferencial de carga. Si voy a hacer la primera transformada, le voy a llamar U1 transformada. Es una función que va a estar en posición. Voy a reemplazar el área, voy a transformar el área por la tensión superficial y la carga la dejo como está. La forma integrada de la U1 transformada sería U menos tau por área. ¿Sí? Y por ende, la ecuación diferencial de U1 transformada será menos el área diferencial de tau más la FEM diferencial de carga. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos la U2 transformada? La U2 transformada es una función de, esto es U, será una función, voy a transformar la carga por la fuerza electromotriz. Entonces, será una función del área y de epsilon. Bien, en ese caso, la ecuación integrada, la forma integrada, sería el U2 transformado es igual a U menos epsilon por Q. Y el diferencial de U2 transformado será tau diferencial del área
¿sí? Menos carga por diferencial de la FEM. Perfecto. Y me queda la última transformada, para este caso, la U3 transformada, que en donde tengo que intercambiar las dos variables. Ya les digo. ¿Qué sería? La U3 transformada tendría como variable a tau, la tensión superficial, y la FEM. La forma integrada de U3 transformada sería U menos tau por el área menos la FEM por la carga. Y la forma diferencial, entonces, de esta transformada sería menos área por diferencial de tau menos carga por diferencial de épsilon. Vuelvo a reiterar, hice el mismo procedimiento que habíamos hecho para un sistema simple, en donde las variables originales de la relación fundamental en la forma energética era entropía y volumen. Acá, en este ejemplo, las variables originales de la relación fundamental de ese sistema que intercambia energía en forma de trabajo, de tensión, de extensión superficial y de carga electrostática, y hago todo el procedimiento para obtener las transformadas de Legendre de esa función de dos variables. ¿Vamos? Ahora vamos a intentar construir el diagramita de Born para este caso. Árbol cuadrado. Supuestamente esto es un cuadrado. Bien. Y pongo en cualquiera de las aristas, empiezo por ejemplo con cualquiera, no importa, con la U. La U, que tiene como variable el área y la carga. ¿Sí? Acá en esta, si acá pongo el área, fíjense en esto, si acá pongo el área, en el vértice opuesto tengo que poner el valor conjugado. O sea que acá pongo tau. ¿Sí? Si acá puse la carga, en el vértice opuesto pongo la fuerza electromotriz. Y ahora ubico lo que me queda. ¿Quién tiene como variable Q y tau? U1 transformado. Acá va U1 transformado. ¿Quién tiene como variable la fuerza electromotriz y tau? U3. Y acá me quedaría U2 y verifico que U2 tenga como variable el área y la fuerza electromotriz. Correcto. ¿Sí? U2 transformado. Y ahora voy con mi flecha desde la variable extensiva a la intensiva, desde el área a tau y desde la carga a la fuerza electromotriz. Bueno, armado el diagrama mnemotécnico, tengo que ahora encontrar las cuatro relaciones de Maxwell para estas variables. Empecemos. Derivada de A
derivada parcial de A respecto de Q, manteniendo constante tau. Tiene que ser igual a la derivada de epsilon respecto de tau, vuelvo para atrás, a Q constante. Voy con los signos. De tau a A, de tau a A, negativo. De Q a epsilon, positivo, queda así. Ya tengo la primera relación de Maxwell. Después, tengo derivada de Q respecto de tau a epsilon constante. Tiene que ser igual a la derivada de A del área respecto de epsilon, manteniendo constante tau. Signos. Voy de epsilon a Q, negativo. Voy de tau a área, negativo. Por lo tanto, los dos se me vuelven positivos. La siguiente, derivada parcial de Q respecto de... No, espere. Me salté una. Estoy haciendo la misma de arriba. Derivada de tau respecto de epsilon. Manteniendo constante el área. Es igual a la derivada, a ver, de tau respecto de A, es igual a la derivada de Q respecto del área, manteniendo epsilon constante. Bien, voy del área a tau, positivo. Voy de epsilon a la carga, negativo. O voy en distintos signos de la flecha. Y la última que me queda es derivada parcial de la fuerza electromotriz respecto del área a Q constante. Yo voy mirando el diagrama, así lo voy armando, ¿no? Es igual a la derivada parcial de tau respecto de Q al área constante. Voy para los signos de Q a epsilon, positivo, y del área a la tensión superficial, positivo. Así me quedan las 4 relaciones de Maxwell para este sistema. Fíjense que esto es casi mecánico, digamos, tienen que tener un método para resolver este tipo de situación. Van a volver a resolver esto en la práctica, ya con una función de 3 variables, en donde, por supuesto, si tengo 3 variables, voy a sacar 7 transformadas de Legendre, más la original, y puedo armar 3 diagramitas de Born distintos. Eso lo van a ver ustedes en la práctica. Acá me ponen, en la segunda ecuación no tendría que ser ambos negativos. Sí, son ambos negativos. Lo que pasa es que al ser ambos negativos, se simplifican, se vuelven positivos los dos. Es lo mismo que multiplicar por menos 1 ambos miembros de la ecuación. ¿Sí? O sea, en esta ecuación, en la segunda, los dos son negativos. Pero al ser los dos negativos, se me transforman en positivos los dos. Si es que a eso se referían con la pregunta. Ahí está. Bien. Bueno. Tómense su tiempo para mirar cómo lo hicimos. La idea es que
tengan en claro cuál es el procedimiento de armar esto y hacer esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar una metodología para resolver derivadas parciales. En realidad, cuando uno quiere resolver una derivada parcial, ¿sí? Lo que uno va a buscar es poner cualquier tipo de derivada parcial de un sistema termodinámico dado. Lo que uno va a buscar es de poner esta derivada parcial, cualquiera sea, por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre pensar cómo varía, yo quisiera saber cómo varía el volumen con la temperatura en un proceso adiabático, y quiero construir la curva en un diagrama volumen-temperatura, cómo es la curva de una diabática para un gas ideal, por ejemplo. Entonces, si yo lo que quiero es saber en un diagrama volumen-temperatura cómo es la pendiente de la diabática, yo lo que tengo que plantearme es cómo armar la derivada de B respecto de T para una adiabática. Bueno, quiero resolver esa derivada parcial. En realidad, lo que estamos haciendo al querer resolver una derivada parcial es resolver, si ustedes miran bien, una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque en esta derivada parcial que ustedes ven acá, de la temperatura es a su vez, por definición, otra derivada parcial. Entonces yo acá estaría derivando, al poner derivada de t, estoy resolviendo, o estoy queriendo resolver, una ecuación que en realidad es una derivada segunda. ¿Sí? Bueno, este método que vamos a ver ahora, que se llama reducción de derivadas parciales, precisamente nos da una forma abreviada de resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y ya vamos a ver una aplicación directa de esto. Para poder resolver, poder aplicar este método, previamente tenemos que recordar unas propiedades matemáticas de las ecuaciones diferenciales, de las derivadas parciales que yo ahora les voy a enunciar. ¿Sí? Vamos a borrar esto por ahora. Y voy a recordar, porque esto es análisis matemático, tres propiedades que tienen las ecuaciones, las derivadas parciales, tres propiedades matemáticas que vamos a utilizar para la aplicación del método. La primera es, si yo tengo, por ejemplo, la derivada parcial de x respecto de y a z constante, esto es lo mismo que decir derivada de y respecto de x a z constante elevado todo a la menos 1. O lo que es lo mismo decir 1 sobre derivada de x respecto de y a z constante. Esta es una propiedad matemática que ustedes tienen que haber visto en el análisis matemático. ¿Sí? Otra propiedad que podemos llegar a utilizar es que si yo tengo derivada de x respecto de y a z constante, esto es igual a derivada de x respecto de un cuarto parámetro w, cualquiera, respecto de z, derivada de y respecto de ese cuarto parámetro w a z constante. Es decir, acá ¿qué es lo que hice? Multipliqué y dividí por diferencial de w. Esta igualdad también es una propiedad que vamos a utilizar. Y la última, que se resuelve por
función implícita, que vamos también a estudiar, es la derivada de x respecto de y a z constante es igual a menos derivada de z respecto de y a x constante sobre la derivada de z respecto de x a y constante. Esta última, que es un poquito más difícil de ver, surge del análisis de las funciones implícitas, en donde z es una función de x e y, bueno, haciendo unos despejes se llega a esta propiedad. Estas tres propiedades que acabamos de ver, la vamos a utilizar en el método que en unos minutos voy a enunciar. Bien, vamos a dejar a esta página porque vamos a recurrir a ella varias veces. ¿Qué es lo que pretendemos al reducir una derivada parcial? Lo que buscamos es poner esa derivada parcial, ¿sí?, en función de unas relaciones que ustedes ya han visto en la primera parte, que yo ya les he dado la definición. CP, si ustedes recuerdan, era T por la derivada parcial de S respecto de T a P constante. La capacidad calorífica a presión constante es T por la derivada de S respecto a T a P constante, ¿sí? CB era T por la derivada de S respecto de T a B constante. Alfa, el coeficiente de compresibilidad isotérmica, perdón, de expansión isotérmico, es, o de dilatación térmica se llama, 1 sobre B, derivada de B respecto de T a P constante, y el último que nos quedaba era KT, el de compresibilidad isotérmica, era menos 1 sobre B, ¿sí?, derivada de B respecto de P a T constante. Lo que yo voy a buscar al hacer la derivada, la reducción de la derivada parcial cualquiera, por este método que vamos a ver, es de poner esa derivada en función de estos parámetros: CP, CB, alfa o KT, o I o KT. ¿Por qué? Porque normalmente los valores de CP, CB, alfa y KT son valores que para determinados sistemas comunes que nos vamos a encontrar en nuestra vida diaria o en nuestra vida profesional diaria, estos valores de CP, CB, alfa y KT normalmente son valores que son conocidos y están tabulados, ¿sí? Es decir, uno puede buscar para lo que sea, qué sé yo, para el hormigón armado, bueno, a ver, ¿qué CP tiene? O sea, ¿qué cantidad de calor le tengo que dar al hormigón armado para que cambie su temperatura en 1 grado a presión constante? O lo mismo, pero a volumen constante. O cuánto dilata térmicamente, volumétricamente, cuánto dilata ese hormigón, digamos, cuando recibe calor. Entonces, ¿cómo varía el volumen? Cuando varía la temperatura de ese hormigón, ¿sí? O también el KT, que es el coeficiente de compresibilidad, es cómo varía el volumen cuando varía la presión, ¿sí? El hecho de estar dividido por 1 sobre B o multiplicado por 1 sobre B, estos dos últimos, es simplemente para tener una variación unitaria respecto al volumen total. ¿Está? Entonces, de vuelta, yo lo que voy a buscar es poner cualquier derivada parcial en función de CP, CB, alfa y OKT. ¿Por qué? Porque estos valores normalmente se encuentran tabulados. Me voy a un manual del ingeniero químico, al Perry, me voy a cualquier tabla y van a encontrar estos valores para determinados sistemas conocidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a buscar de ponerlo en función de esto. Después van a ver ya con problemas muy prácticos para ver cómo se utiliza esto. Bien, el método de reducción de derivadas parciales consiste en seguir a rajatabla y en forma secuencial las siguientes reglas que a partir de ahora vamos a enunciar. La primera regla
dice, si existe potencial termodinámico, ya sea U, F, G o H, hay que llevarlo al numerador por alguna de las propiedades matemáticas que recién le enuncié. ¿Sí? Hay que buscar de llevarlo al numerador y reemplazarlo por su ecuación diferencial. Eso es lo que dice la primera regla. Veo si en mi derivada parcial existe un potencial termodinámico y lo voy llevando de a uno, si hay varios, lo voy llevando de a uno al numerador y lo voy reemplazando a eso por su ecuación diferencial. No se preocupen, ya vamos a hacer un ejemplo claramente de esto. 2. Si existe el potencial químico mu, hay que llevarlo al numerador, también aplicando algunas de las propiedades. Vamos a escribirlo bien. Llevarlo al numerador y se lo va a reemplazar por la ecuación de Gibbs-Duhem, que la habíamos visto en la primera parte. De Gibbs-Duhem. Bueno, acá dice Duhem. A esta altura, si yo ya hice cumplir la primera regla y la segunda regla, ya no tengo potencial termodinámico porque lo fui reemplazando por su ecuación diferencial. Si hubiera potencial químico tampoco lo tengo porque ya lo reemplacé por la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces ahí paso a la tercera regla que dice, si existe la entropía, lo llevo al numerador. Y veo de reemplazarlo, ya sea por CP o CB, si es que se puede, o ahí veo de aplicar alguna, la segunda regla matemática, en donde ese cuarto parámetro W sería la temperatura, y veo si se reemplaza por CP o CB, y si no lo puedo hacer, tengo que buscar de reemplazarlo por su relación de Maxwell correspondiente. Y por último, aplico lo mismo si existe, ya una vez que llegué a esta altura ya no tengo la entropía, no tengo ni potencial termodinámico, ni potencial químico, ni entropía. Entonces, llego a la cuarta regla, que es, si existe el volumen, también veo de llevarlo al numerador, busco de reemplazar por alfa o kt, o si no puedo, alguna relación de Maxwell. Y aplicando todas estas 4 reglas, yo ya debería, en la mayoría de los casos, tener mi relación, mi ecuación, mi derivada parcial original que quería buscar, ya tenerla en función de CP, CB, alfa o KT. ¿Estamos? Ahora, para que me entiendan todo esto que dije, vamos a usar en un problema sumamente práctico. ¿Está? Y ahí me van a entender todo esto que acabo de desarrollar. Vamos a suponer que yo tengo una cañería. ¿Sí? Por esa cañería, a ver si me sale el dibujito acá, esto siempre me sale allá, pero por esa cañería salió, más o menos salió. Se entiende que es un caño. Por esa cañería circula, por ejemplo, circula por aquí
Vapor, vapor de agua. Uno de los fluidos más utilizados en la industria. ¿Sí? En medio de esa cañería yo tengo una válvula. Que normalmente se simboliza así. ¿Sí? Si yo a esta válvula le hago un sombrerito así, le hago esto, y le pongo así, y hago un arquito acá arriba, como verán yo dibujando soy un desastre y más virtualmente, esa válvula es automática. Es decir, yo tengo una cañería por la cual está circulando vapor, ¿sí? En el medio de esa cañería yo tengo una válvula, la válvula siempre es un elemento necesario para regular el flujo de un fluido, ¿sí? Antes de esa cañería, yo mido, porque tengo un instrumento, mido, por ejemplo, acá, mido presión y aquí mido temperatura, ¿sí? Y posterior a la válvula, vuelvo a medir presión. Ustedes saben que cuando yo utilizo vapor como fluido calefactor de algo, para calentar algo, es importante saber en qué condición está ese vapor. Es decir, si está en condición saturada o está sobrecalentado, ¿por qué? O si es vapor húmedo. ¿Qué significa esto? A mí me interesa saber en qué condiciones está ese vapor, porque si el vapor, cuando yo lo uso como fluido calefactor, lo que normalmente uno utiliza para calentar de ese vapor es el calor latente. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor latente que conlleva una unidad de vapor, un kilo de vapor o lo que sea, una tonelada de vapor, es mucho mayor el calor latente que el calor sensible que puede tener. Entonces a mí me sirve utilizar ese calor latente que tiene el vapor para calentar algo. ¿Por qué? Porque es una cantidad importante de energía que se puede transferir, ¿sí? Entonces siempre es conveniente conocer antes de que el fluido, el vapor en este caso, ingrese al equipo que voy a intercambiar, saber en qué condiciones está. Y para saber en qué condiciones está, si está saturado, si está dentro de la campana de Andrew o si está muy alejado de la campana de Andrew, yo lo que tengo que conocer son los valores de presión y de temperatura, ¿sí? Entonces, si tengo una válvula que normalmente va cambiando constantemente de posición esa válvula, es decir, la voy abriendo y la voy cerrando en función de mis necesidades de proceso, yo quisiera saber cómo varía la temperatura de ese vapor. Temperatura de ese vapor cuando hago caer la presión por el hecho de atravesar la válvula. Entonces, dicho esto, yo lo que tendría que averiguar es, en este caso, cómo varía la temperatura del vapor cuando varía la presión por efecto de la válvula, es decir, yo sé la variación de la presión porque tengo la presión antes de la válvula y después de la válvula, en este proceso que se lleva a cabo, y ahora vamos a ver a qué constante, ¿sí? Para saber qué tipo de proceso es este, ¿sí? Yo puedo hacer un balance energético. Si yo fijo acá los límites de mi sistema, ¿sí? Y digo, a ver, ¿es un sistema abierto o un sistema cerrado? Claramente tengo una corriente que entra a mi sistema y una corriente que sale de mi sistema. Por lo tanto, seguro, este es un sistema, así planteado, es un sistema abierto. ¿Sí? Bien. Si es un sistema abierto, la segunda pregunta que me tengo que hacer es si es estacionario o no. ¿Se acuerdan? El sistema estacionario era aquel que no tenía acumulación de energía. En este caso, dentro de esto, que acabo yo de marcar como los límites del sistema, no hay acumulación de energía,
Por lo tanto, este es un sistema estacionario. Si es un sistema abierto y estacionario, yo puedo plantear lo que ustedes ya vieron, que el diferencial de entalpía más el diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial es igual al calor intercambiado más el trabajo intercambiado. Entonces, analicemos. Bien, variación de entalpía, ya vamos a ver. ¿Tengo variación de energía cinética? Si la tengo, es despreciable. Si los diámetros de cañería son más o menos, son iguales de entrada y de salida, no hay variación de energía cinética. Y aun si lo hubiese, esa por experiencia, esa variación de energía cinética es despreciable. Por lo tanto, esto lo puedo tachar. Tengo variación de energía. ¿El rozamiento que hay con las paredes del caño? ¿Cómo? ¿Usted se refiere a la variación que puede haber? No, variación de energía cinética. Ah, bien, bien. Acá hay variación de velocidad. ¿Sí? Bien. Acá supongo que no, digamos, porque, digamos, el caño de entrada, el diámetro del caño de entrada es igual al diámetro de salida, por lo tanto no tendría por qué haber variación de velocidad. No tengo variación de energía potencial, ya que o el caño está a la misma altura, y aunque el caño esté parado, es despreciable. La variación de energía potencial en este caso también es despreciable. Intercambio de calor. Si es una cañería de vapor, más vale ingenieros e ingenieras que lo tengan aislado. Porque si estoy transportando vapor por una cañería y ese sistema no está aislado, estoy perdiendo energía en forma de calor al medio ambiente, y eso es una terrible pérdida de capacidad de trabajo. ¿Sí? Pierdo plata si no lo aíslo. Con lo cual, seguramente el caño está aislado y no tengo intercambio de calor. Y no tengo tampoco intercambio de trabajo porque no hay ninguna conexión de esta cañería y válvula que me esté dando o recibiendo trabajo. Por lo tanto, tampoco este sistema me intercambia trabajo. Eso significa de que este proceso se lleva a cabo a diferencial de H igual a 0. Por lo tanto, este proceso que acabamos de analizar es a entalpía constante. Bueno, esto que yo le acabo de contar es lo que se conoce con el nombre, de efecto Joule-Thomson, que hay distintas formas de presentarlo, esta es una de ellas, ¿no? Es decir, el efecto Joule-Thomson es el proceso Joule-Thomson, perdón, es un proceso que se da cuando hay un estrangulamiento o una resistencia que da pérdida de carga al paso de un fluido. ¿Sí? También, si estudian en el Calen, se puede dar un efecto Joule-Thomson a través del pasaje de un gas a través de un tabique poroso, por ejemplo. Calen usa ese ejemplo para hablar de proceso Joule-Thomson. Esto es mucho más ingenieril, lo que le acabo de dar, porque esto es algo que se van a encontrar permanentemente en la industria. ¿Sí? Entonces, siempre se van a preguntar, pucha, si yo cierro más la válvula o abro más la válvula, ¿cuánto me va a cambiar la temperatura si yo estoy dándole una pérdida de carga? Pérdida de carga es que estoy bajándole la presión. ¿Sí? Y eso me va a dar un indicio de que en qué estado, me va a dar un indicador de en qué estado está mi vapor después de atravesar la válvula. Sería como un Venturi, pero de energía. No es un Venturi, es simplemente, sí, no de energía, es un Venturi de fluido. Se está pasando a través de un estrangulamiento. Lo que sí es algo que yo lo voy a tener en todos lados permanentemente. Yo no puedo tener una cañería si no tengo una válvula. ¿Sí? No puedo tener una cañería que me transporte un fluido si no tengo una válvula. A ver, en la casa de ustedes están llenos de cañerías y válvulas. Solo que domésticamente, en el hogar, la válvula se le llama canilla. ¿Sí? O arriba, váyanse hasta el tanque de agua de su casa y miren todos los caños que salen del tanque, van a ver que hay válvulas por todos lados para regular el flujo del agua que está saliendo del tanque. ¿Sí? Bueno, acá yo lo estoy aplicando a una cañería de vapor, que es lo que se van a encontrar en el 97% de las industrias. ¿Está? Si yo ese vapor normalmente lo voy a utilizar para secar o calentar algo, es decir, secar calentando, o digamos,
me va a interesar en qué condiciones de presión y temperatura me llega hasta el equipo en donde voy a hacer el intercambio. ¿Sí? Entonces, una opción es lleno de sensores por todos lados, presión y temperatura, y otra es hacer un análisis previo, como lo que voy a hacer ahora. Entonces, para entender este proceso, qué es lo que pasa físicamente, yo debería reducir esta derivada parcial. ¿Sí? Esta derivada parcial, si ustedes se fijan, es una recontraderivada, ecuación diferencial segunda, porque T y P son derivadas primeras. Y si estoy volviendo a derivar T y P, es una ecuación diferencial segundo que tengo que resolver. ¿Qué significa resolver? Buscar de ponerla en función de CP, CB, alfa y OKT. ¿Sí? Porque son valores que yo voy a conocer para el caso del vapor de agua o lo que sea. Ahora lo vemos. ¿Sí? Bien. Para resolver esto tengo que aplicar las reglas que hace un ratito mencioné. La primera regla es, si existe potencial termodinámico, llevarlo al numerador usando algunas de las propiedades matemáticas también enunciadas anteriormente y reemplazarla por su ecuación diferencial. Ok, ¿tengo potencial termodinámico acá? Sí, la entalpía. La entalpía es un potencial termodinámico. Tengo que ver la forma de llevarlo al numerador, es decir, lo tengo que meter adentro de la derivada. ¿Cómo hago? Aplico la última regla matemática, que sería diferencial de H, derivada de H, respecto de P a T constante, derivada de H, respecto de T a P constante. Eso que acabo de aplicar, es lo que está escrito acá. Esta. Usé esa propiedad matemática. Bien. Ahora, tengo que reemplazar, ya la tengo en el numerador, en ambos casos. Tengo que reemplazar esto por su ecuación diferencial. ¿Listo? La ecuación diferencial de la entalpía, hace un ratito la veíamos, ¿sí? Es T diferencial de S, ¿sí? Más V diferencial de P. Esto es dividido P a T constante, dividido diferencial de P a T constante. Y abajo hago lo mismo. T por la derivada de S respecto de T a P constante, más P por la derivada de P respecto de T a P constante. Ya tengo 4 derivadas parciales, pero no nos asustemos. La de arriba, esto está bien, no hay problema. Derivada diferencial de P sobre diferencial de P, se simplifica. Me queda 1 acá. Y acá, fíjense, derivada de P respecto de T a P constante vale 0. Porque estoy aplicando diferencial de P a P constante. Esto es 0. Por lo tanto, esta derivada por ahora me queda menos, el menos que estaba delante. Voy a borrar mi diferencial de H acá. Total, esto ya lo entendieron. Así no se le hace lío. ¿Cómo me va quedando esto? Me queda T por la derivada de S respecto de P a T constante más volumen. Y acá abajo me queda T por la derivada de S respecto de T a P constante. Bien, analicemos primero la de abajo, que es la más fácil. A ver, ¿tengo potencial termodinámico? Ya no, ya lo hice desaparecer. ¿Tengo potencial químico? No, porque nunca lo tuve. ¿Tengo entropía? Sí, llevarla al numerador, ya está en el numerador. Ver si la puedo reemplazar por CP o CB.
y la de abajo es directo. ¿Qué es T por la derivada de S respecto de T a P constante? T por la derivada de S, T por la derivada de S respecto de TP constante, SP. Por lo tanto, la de acá abajo ya me queda, y esperen que encuentre mi lápiz, acá está, ya me queda que esto es igual a menos de aquí, y abajo me queda CP. La de arriba, lo voy a hacer en un cálculo auxiliar, es derivada de S respecto de P a T constante. La derivada de S respecto a P constante, vuelvo a aplicar las reglas. Potencial químico no tengo, perdón, potencial termodinámico no tengo, potencial químico no tengo. Entropía tengo, llevarla al numerador, ya está. ¿Puedo reemplazarla por CP o CB? No. ¿La puedo multiplicar y dividir por diferencial de T? No, porque es a T constante. Entonces, lo único que me queda es buscar una relación de Maxwell. Bueno, perfecto. Busco mi dinamita de Born, que acá lo tengo. Pongo mi diagrama aquí. ¿Lo ven? No sé si se ve. Bueno, ahí está mi dinamita de Born y digo, derivada de S respecto de P a T constante es igual a derivada de B respecto de T a P constante. ¿Sí? Derivada de S, vuelvo a repasar, derivada de S respecto de P a T constante es derivada de B respecto de T a P constante. ¿Está? Bien, vamos con los signos. De T a S, negativo, y de P a B, positivo. Por lo tanto, esta derivada lleva un signo menos acá adelante. De T a S es negativo. De P a B es positivo, lleva un signo menos, alguna de las dos. ¿Está? Perfecto. Ahora reemplazo acá arriba. Menos, me queda este menos adelante, T, y en vez de T, pongo un menos acá, derivada de B. ¿Saben qué? Antes de completar acá para no hacer tanto lío, sigo con esta. ¿Qué es la derivada de B respecto de T a P constante? Antes de reemplazar. Derivada de B respecto de T a P constante. Esto es igual a menos alfa por B. Verifiquemos. Alfa, acá está la definición de alfa. Alfa es 1 sobre B, derivada de B respecto de T a P constante. Derivada de B respecto de T a P constante. Por lo tanto, la derivada de B respecto a T a P constante es alfa por B. Eso es lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Alfa por B. Entonces, ahora sí, ¿cómo me queda la ecuación de arriba? Voy a volver a escribir. Derivada de T respecto de P a H constante es igual a menos CP. Y arriba tengo P, la reacomodo, menos T por alfa B. ¿Sí? Y fíjense que ya no puedo hacer más, ya no tengo derivadas acá. Ya puse mi derivada parcial en función de alfa y CP en este caso. Ahora bien, fíjense la primera conclusión. ¿Cuánto vale alfa para un gas ideal? Para un gas ideal, para gas ideal, alfa vale 1 sobre T.
¿De dónde sale esto? Deriven. Pongo acá la ecuación de gases ideales. P es igual a RT para un mol. A RT sobre P. Si P es constante, ¿sí? Si P es constante, como me dice acá que P es constante, la derivada de B respecto de T a P constante, la derivada de B respecto de T a P constante es igual a R sobre P. O lo que es lo mismo, en vez de R sobre P, ¿qué pongo? La derivada de B respecto de T a P constante es R sobre P. ¿Sí? Y R sobre P es igual a P sobre T, por gas ideal. Si reemplazo esto en la definición de alfa, alfa, la vuelvo a escribir acá, es 1 sobre B, y en vez de la derivada de B respecto a T, pongo B sobre T, este B se simplifica con este B, y me queda que alfa es 1 sobre T para gas ideal. De la misma forma, si bien no lo voy a usar acá, ahora, KT para gas ideal vale 1 sobre P. ¿Está? Ahora fíjense, si alfa para un gas ideal vale 1 sobre T y lo reemplazo acá arriba, me queda, para gas ideal, esto es igual. Para gas ideal, me queda que esto es menos T por B sobre T CP. Este T se me simplifica con este T y acá me queda B menos B. B menos B es, para gas ideal, 0. ¿Sí? Dicho de otra forma, para un gas ideal, después de toda esta deducción, para un gas ideal, la variación de la temperatura con la presión a H constante es igual a, acá yo tenía CP y arriba me quedaba P menos B, por lo tanto es igual a 0. Es decir, que si por mi cañería, la que yo había dibujado en este ejemplo, acá, está pasando un vapor de agua que está, por ejemplo, a 4 kilos, que es una de las presiones que se usa para producir vapor en una caldera y usarlo como fluido calefactor. 4 kilos, estoy en 5 atmósferas absolutas, estoy en un rango de gas ideal para ese vapor, ¿sí? Puedo presuponer que atravesar una válvula, esa cañería, ese vapor, cuando atraviesa una válvula, no va a sufrir variación de temperatura, independientemente de la variación de presión que tenga. ¿Sí? Entonces, no es necesario que pongo termómetros o termocupla posteriormente, porque si se comporta como gas ideal, la temperatura no va a cambiar. Va a cambiar la presión, pero no la temperatura. ¿Sí? Bien. Esta derivada, planteada así, se conoce con el nombre de, normalmente se lo representa con esta letra griega, con neta, y se lo conoce con el nombre de coeficiente de Joule-Thomson, por el proceso Joule-Thomson que mencioné anteriormente. ¿Sí? Además, independientemente de todo este desarrollo, acá hay que analizar si el resultado que acabamos de llegar para un gas ideal es lógico. ¿De quién depende la temperatura, perdón, de quién depende la energía interna para un gas ideal? Pregunto, y queda abierto el chat. De su temperatura. Solamente de su temperatura. ¿Y la entalpía de un gas ideal, de quién depende? También de la temperatura. Solamente de la temperatura. O sea, para un gas ideal nosotros ya sabemos que la entalpía solamente depende de la temperatura.
¿Sí? Y fíjense, si yo estoy diciendo que el proceso es a entalpía constante, le estoy diciendo que el proceso es a entalpía constante y es un gas ideal, el diferencial de T va a valer cero, porque si es a entalpía constante, también es a temperatura constante. Entonces, lógico, este resultado que acabamos de arribar haciendo uso de el método de la reducción de derivadas parciales. Bueno, ¿se entendió? No se preocupen que van a hacer un montonazo de ejercicio de esto, ¿no? Esta metodología de reducción de derivadas parciales no resuelve todo. Sí. O sea que si no hay cambio en la energía interna del gas, la variación de temperatura, al igual que la variación de la presión, es cero. Eso es lo que está queriendo decir. No, al igual que la variación de la presión, no. Acá está variando la presión. Ajá. La presión cambia. De hecho, yo la estoy midiendo y veo que hay una caída de presión porque está atravesando una válvula. Ajá. ¿Sí? Lo que no va a cambiar es la temperatura como efecto de esa caída de presión. ¿Por qué? Porque el proceso es de entalpía constante. Y digamos, yo puedo aplicar esta misma metodología para un gas que no sea ideal. Puedo aplicarlo para un gas que esté respondiendo a otra ecuación que no sea la de los gases ideales, que ya vamos a ver cuando veamos ecuaciones de estado de gas reales. Y ahí el alfa no va a valer 1 sobre T. Va a tener otro valor. ¿Sí? Y acá hay sí un dato importante, un concepto interesante, ya que, digamos, aprovecho y doy ya todo el proceso Joule-Thomson, como acabamos de ver. El proceso Joule-Thomson es esto, es cuando un fluido determinado sufre una pérdida de carga evolucionando a entalpía constante. Eso es proceso Joule-Thomson. Un valor interesante o destacable del proceso de Joule-Thomson, ¿sí? Entonces, vuelvo a escribir acá, proceso de Joule-Thomson, ¿sí? El proceso de Joule-Thomson es justamente un proceso que es a entalpía constante, ¿sí? Cuyo coeficiente se define como la derivada de la temperatura respecto de la presión a entalpía constante, que ya acabamos de ver vale cero para un gas ideal, pero cuando el gas no es ideal, no vale cero, tiene un valor. Ahora, este coeficiente puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero. ¿Sí? Es decir, si es mayor que cero, significa que cuando disminuye la presión, disminuye la temperatura. Cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura. Eso significa que es mayor que cero. Ahora, si es menor que cero, es la inversa. Cuando cae la presión, aumenta la temperatura. ¿Sí? Hay un punto dentro de ese proceso de entalpía constante en donde se puede invertir el signo del coeficiente de Joule-Thomson. Cuando se invierte el signo de Joule-Thomson, en ese punto el coeficiente vale, coeficiente de Joule-Thomson, en ese punto el coeficiente vale 0 y la temperatura a la cual ocurre esto se llama temperatura de inversión. También vamos a trabajar en algunos problemas cuando veamos gases reales, en fluidos reales, vamos a ver cómo se da lo que se llama temperatura de inversión. Dicho de otra forma, por definición, la temperatura de inversión es la temperatura a la cual se hace igual a 0 o se hace nulo el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Está? Esa temperatura, que no vale para gas ideal, porque para gas ideal siempre el coeficiente es igual a 0, esa temperatura, si despejan de
de la ecuación que nosotros encontramos del Joule-Thomson de acá, de esta, ¿sí? Esa temperatura para un gas real es igual a 1 sobre alfa. Donde alfa acá ya no vale 1 sobre T. Tiene un valor, tiene un número. ¿Sí? Cuando ese número es igual a 1 sobre alfa, perdón, cuando esa temperatura es igual a 1 sobre alfa, estoy en presencia de la temperatura de inversión, que es donde cambia de signo el coeficiente Joule-Thomson. Es decir, si yo vengo comprimiendo isentálpicamente, por ejemplo, aire, que se usa mucho para bajarle la temperatura, en la destilación de aire, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se licúa el aire, se lo vuelve líquido y después se lo somete a un proceso de separación entre sus componentes por destilación, entre nitrógeno líquido y oxígeno líquido. Por ahí es muy caro bajarle la temperatura al aire hasta licuarlo, y lo que se hace en la primera etapa es justamente usar Joule-Thomson. Es decir, lo voy comprimiendo y lo expando, lo comprimo y lo expando para ir cambiándole su temperatura. ¿Sí? Entonces ahí es importante estar seguro en cuál es mi temperatura de inversión, para que no vaya a ser cosa que yo lo comprima y en vez de bajar su temperatura, la termine aumentando. ¿Entienden? Entonces, la parte que me interesa que se les grabe es a qué se llama temperatura de inversión en un proceso Joule-Thomson. Es la temperatura a la cual el coeficiente de Joule-Thomson se hace igual a 0. Ese coeficiente se define como la derivada de la temperatura respecto a la presión a entalpía constante. ¿Tá? Que para un gas ideal siempre vale 0. Pero cuando un gas es real, no vale 0 siempre, vale 0 solamente cuando se da la temperatura de inversión para esa isentálpica. No se preocupen, esto lo van a seguir viendo, lo vamos a volver a ver en la práctica, vamos a volver sobre este tema. Bueno, lo di un poco rápido a toda la charla de hoy, pero bueno, por lo menos ustedes ya tienen para empezar a resolver la práctica. La teórica del día de mañana, por favor, fíjense en el aula virtual si es que llegamos a tener o no. Yo ahí voy a poner, si no pongo nada, tenemos. Si no llega a haber teórica, les aviso por el aula virtual. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad más que nada, ¿en la industria se trabaja con gases ideales o con gases reales? No, hay de todo, hay de todo. En la industria se usa vapor de agua. Yo, por ejemplo, específicamente la planta donde yo estoy, tengo vapor de 4 kilos, que se considera gas ideal. Tengo vapor de media presión, que es de 12 kilos, que ya está pegando bien en el palo entre ideal y real. Y después tengo vapor de 40 kilos, que seguramente es un gas real, ¿no? Ajá. Eso es... Todos de agua. En mi caso es todo de vapor de agua, pero hay un montón de otros fluidos que se pueden utilizar. Aire. El aire también se utiliza mucho. Hay cañerías de aire para un montón de situaciones, ya sea químicas o físicas. Normalmente el aire se lo transporta, una cañería de aire se estandariza a 7 kilos de presión. Ese también se lo puede considerar ideal. A ver, yo hay algo que siempre insisto con todos mis alumnos. Tienen que tener sentido común para ubicarse en el caso real que están analizando. Si yo estoy metido en medio de una planta y quiero hacer un cálculo rápido de qué es lo que me pasa con mi vapor o aire dando vuelta dentro de la planta, rápidamente puedo presuponer que es gas ideal, y si tengo algún error yo sé que no va a ser grande y que va a estar dentro de lo que yo estoy estimando. Ahora, si estoy trabajando en un laboratorio en donde estoy trabajando con cálculo hasta la milésima, obviamente que tengo que ser muy cuidadoso en el tipo de suposición que hago. ¿Sí? Normalmente en la industria, cuando está una industria funcionando y ustedes están como ingenieros de planta en medio de un proceso, a las apuradas, a las corridas, tienen que resolver problemas, este tipo de cosas, presuponer que es un gas ideal, un vapor de 4 kilos o hasta 6, 7 kilos, no le van a errar, no le van a errar.
¿sí? Aunque sepan que están en el límite entre la idealidad y la realidad, les va a servir para sacar conclusiones rápidas, con un cierto margen de error que no va a ser, puede no ser relevante, ¿sí? Ahora, si están en un laboratorio de fluido supercrítico y están haciendo las mediciones más estrictas, y sí, ahí la cosa es distinta, ¿sí? O si en la misma planta están trabajando con vapor a 40 atmósferas, están seguros de que si meten ahí una ley de gases ideales, van a estar muy lejos de la realidad con eso, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. ¿Está? Sí, profe, sí. Bueno, dejamos aquí. Fíjense en el aula virtual mañana si es que hay teoría o ya dejamos para la clase que viene. Con esto que ustedes ya vieron hasta hoy, ya tienen para resolver práctico el primero y el segundo de la segunda parte. Profe, Sí. cuando bajaba la temperatura y la presión, ¿era el coeficiente positivo? Claro, porque Ah, ambos diferenciales son o positivo ambos o negativo ambos. negativos, claro. Ah, bien, gracias. ¿Eh? Así que, bueno. ¿Alguna otra duda? Daniel, ¿algo que se te ocurra? No, está bien. ¿Nada para discutir? Pucha, Hay mucho para discutir, pero bueno, ya lo discutiremos ya lo sí. discutiremos en su momento. Está muy bien. Muy bien, detengo la grabación y recuerden de consultar mañana en el aula virtual si hay teoría o no. ¿Eh? Si no hay nada, es que hay. Si se suspende, yo la aclaro ahí. Muy bien.